por un tiempo máximo de 30 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera transmitir un saludo al coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Edi Sánchez, a los miembros de la Dirección Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, al alcalde de Rivas, Pedro del Cura, a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, José Ricardo Martínez y Jaime Cedrún, a los compañeros y compañeras de Telemadrid, de Coca-Cola, a los barrenderos de Madrid y nuestro total apoyo y solidaridad con los trabajadores de la cafetería de esta Asamblea. Y, por supuesto, no podía ser de otra manera, al resto de asistentes a este pleno, que entenderán que no voy a poder nombrar individualmente, no vaya a ser que luego tenga que incrementar el ritmo de mi discurso y luego el presidente se me queje de que no me sigue. Así que lo entenderán, ¿no? Bien, quiero aprovechar también este debate para transmitir toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo palestino, que una vez más ha tenido que sufrir un nuevo genocidio en Gaza. Bien, yendo a lo que nos ocupa, señor presidente, tengo que reconocerle que en su intervención de ayer puso en práctica el principio ese de austeridad que tanto defiende. Sí, señor González, hizo prácticamente el mismo discurso que el año pasado. No ha gastado usted prácticamente nada. Un discurso, señorías, que pensaba más en reunir méritos en la calle Génova para su nominación como candidato que en hablar de los problemas reales que tienen los madrileños y las madrileñas. Señor presidente, tengo la sensación que, dado el éxito que tuvieron los grandes anuncios del debate del año pasado, es decir, Eurovegas y Olimpiada, pues ha decidido anunciar como proyectos estrella en esta ocasión otros dos que deberían llevar ya años hechos. Ya deberían llevar muchos años, señor González. Pero además que por los que esta comunidad ya ha hecho grandes desembolsos. Hospital de Villalba, 1 millón de euros al mes, que tenía que estar abierto en el 2011. Y Ciudad de la Justicia, que aparte del 1,5 millones en canapés para la primera piedra, se llevan gastado ya 200 millones de euros. Está bien, le veo yo innovador y novedoso. Por lo demás, un discurso que, como siempre, se instala en una comunidad que solamente existe en su imaginación. Usted ayer, señor González, vino a anunciarnos la tierra prometida, cientos de miles de puestos de trabajo. Ahora han cambiado la ubicación. El año pasado eran en Eurovegas y ahora en la Ciudad de la Justicia y en Empleo Verdes. La pregunta es, ¿van a empezar ya a repartir instancias en los grupos municipales del Partido Popular como hicieron con Eurovegas en Parla? Lo digo para que la gente se vaya animando y demás. Señor presidente, su discurso de ayer es especialmente frustrante para las mujeres. Ni una palabra de violencia de género y presumiendo de que el desempleo entre hombres y mujeres en esta comunidad está bastante equilibrado. Señor González, no me diga que no es lacerante decir eso el 3 de septiembre, cuando en el mes de agosto ha habido 2.207 desempleadas más y 32 desempleados menos, haciendo un total de 270.439 mujeres desempleadas y 237.714 desempleados. Señor presidente, lo que su discurso ha venido a decir es que viene usted a rematar la faena. Quiero decir, hacerle la última faena a los madrileños y a las madrileñas. A concluir definitivamente con el limitado estado del bienestar de que disponía esta comunidad y que ustedes han llevado liquidando sistemáticamente desde hace años. Señor presidente, su hoja de ruta es evidente, de unos servicios públicos como derecho universal a su mercantilización, de la igualdad a la felonía fiscal, de la libertad a la mordaza. Este es el camino que ustedes han recorrido y que, agotados y en 3 estertores, pretenden culminar en este evidente último año de su gobierno. La sanidad camina de susto en susto, la enseñanza pública se transforma en regalos a los sectores confesionales, las rentas de apoyo y sustitución han desaparecido, el riesgo de pobreza ha crecido y la equidad fiscal se ha transformado en transferencia de renta pública a los más poderosos. La formación se ha devalorizado como portadora de igualdad y futuro. Hoy los jóvenes saben perfectamente y no tienen ninguna duda que no vivirán mejor que sus padres. La brecha entre hombres y mujeres en salarios, empleo y condiciones de vida ha vuelto a crecer, señor González. La violencia machista no cesa mientras los presupuestos de igualdad se han vuelto tan infames como testimoniales. Señor González, han impuesto la voladura de todo aquello por lo que miles de madrileños y de madrileñas trabajaron y se esforzaron durante décadas. Cancelado el estado del bienestar, debe naturalmente cancelarse también lo que siempre ha acompañado a ese modelo de sociedad de inclusión y cohesión, la concertación y la participación. Sin estado de bienestar, sin concertación, sin participación, la maquinaria institucional se convierte exclusivamente en una maquinaria que priva a los ciudadanos y a las ciudadanas de cualquier garantía de progreso. Una maquinaria que necesita de menos garantías, pero eso sí, de más policía. Señor presidente, ustedes han abierto el camino a toda clase de autoritarismo basado en leyes mordaza, delegaciones autoritarias del Gobierno, sindicalistas en riesgo de prisión o supresión del derecho de manifestación.
Es un escándalo que sea un expresidente de esta comunidad quien encabeza la mayor regresión de los derechos públicos y privados que se ha vivido en nuestra democracia. La mordaza, el recorte de las libertades y las agresiones al derecho de la mujer tienen un nombre y un apellido, el del expresidente Alberto Ruiz Gallardón. A ustedes no les escandaliza la pobreza, señor González, lo que les escandaliza es la protesta. Ese es su problema. El mejor ejemplo de falta de empatía con el sufrimiento social es su obsesión por cerrar la puerta del sol a la protesta social. Lo importante no son los parados y paradas sin cobertura, los trabajadores y las trabajadoras despedidos, las pensiones insuficientes, los jóvenes sin perspectivas, las demandas de salud o de educación. Lo importante para ustedes, señor González, es que los madrileños y las madrileñas no crean que el Gobierno de Madrid es el responsable fundamental del drama social que padece. Porque a ustedes no les preocupa el turismo ni el comercio, lo que les preocupa es que en la puerta de sus despachos haya silencio, señor González, porque para su comercio necesitan el silencio, que no haya ruido, que nadie les vaya a alterar ni un poquito la puerta del sol, señor González. No son las protestas, no, señor González, es la pobreza, señorías. Solo hay algo que les guste tanto como la policía, que se llama la ingeniería electoral. Ante la evidencia de que ustedes van a perder las elecciones, antes de cambiar las políticas, lógicamente, ya les entiendo, pues han considerado que es mejor torturar los votos de la ciudadanía, hasta que digan lo que a ustedes les gusta. Rajoy y su alcaldada, y ustedes con la pretensión de eliminar el pluralismo del sistema electoral, solo trasladan un mensaje, un patético intento de resistencia y una añoranza del bipartidismo que no tiene ya el menor sentido, señor González. Ese es el escándalo de esta comunidad, de una comunidad en la que ustedes se empeñan en presentar como portadora de riqueza. Ustedes solo ofrecen un consuelo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Otros están peor. Ese es el consuelo que les dice. Estupendo. Esa es su política de la legislatura. Vigilar que otros fracasen y montar un conflicto con el Gobierno de la Nación para que otros paguen sus políticas, sus recortes y sus regalos fiscales. Una estrategia que solo es cosmética, que no ha servido para nada y que no nos facilitará en el futuro ningún resultado. No le cabe duda a nadie que el señor Rajoy ha enviado a las tropas de Montoro y del señor Beteta a vaciar el autogobierno de las comunidades y de la autonomía local. Su propósito no es otro que seguir impulsando recortes en las instituciones descentralizadas mientras se impulsa el electoralismo fiscal. Si se toman decisiones fiscales que nos privarán de más de 1.000 millones de euros, lo que debemos es recuperar la fiscalidad autonómica para que los madrileños y las madrileñas recuperen su presupuesto y los más ricos paguen algo alguna vez. Si se toman decisiones administrativas arteras para que cada vez haya menos parados con cobertura, Madrid debe, porque puede, señorías, mejorar sus rentas de sustitución. Señor presidente, ya no es cosa de decir que Rajoy le persigue. Es un problema del PP que a los madrileños y a las madrileñas ni nos ocupa ni nos preocupa. Así que, en ese sentido, no nos lo repita más veces. Es momento de armarse socialmente con la participación y la concertación como recurso. Es el momento de armarse del valor necesario para dar un giro completo a la docerante política que ustedes han practicado. Vuelvo a repetir, señor González, señor Osorio, y si pueden se lo tramiten a la del café con leche, que el escándalo de Madrid no es la protesta, que es la pobreza. Señor González, un 18,1% de la población madrileña, según el indicador AROPE que ustedes usan, está en riesgo de pobreza y exclusión social. Hay organizaciones que, según sus estimaciones, también elevan esa cifra. Los pobres y los excluidos no votan, dicen los asesores del Partido Popular, y a ellos se han puesto ustedes con energía, a fabricar pobres y a excluir personas de los servicios públicos. Ese es el contexto de la política madrileña que se deriva de más de 250.000 de personas sin prestación ni subsidio de desempleo. De esas, poco más de 2.000 fueron atendidas en empleo y formación por la Comunidad de Madrid en el año 2013. En el mes de julio, las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid han registrado 505.978 personas desempleadas más que el mes anterior. Aumento del desempleo que ha sido especialmente grave en las mujeres, más de un 1,54%, y en los jóvenes menores de 25 años, un 3,9%. Los datos de agosto ya se los he dicho. Ya los ha dicho usted así muy por encima en alguna de las ocasiones de sus intervenciones, de sus breves intervenciones que ha tenido anteriormente. No hay manera de corregir la situación social de pobreza, de la falta de recursos en las familias, hasta que ustedes asuman de una vez que necesitamos un plan de choque contra el desempleo, señor González. La recuperación económica sigue siendo una falacia. Y si no, vaya usted dándose cuenta que está pasando ya en Alemania y en Francia. ¿O cree que a usted eso no le va a afectar en esta Comunidad de Madrid ni en España? Que están prácticamente en recesión ya. Hágaselo ver, señor González. Mientras ustedes presumen de haber resuelto la crisis de la deuda soberana, gracias a que hemos pagado a los bancos todos sus agujeritos y caja B, lo cierto es que sigue sin haber crédito, se siguen cerrando empresas y no hay perspectiva de creación de empleo ni en calidad ni en cantidad, señor González.
El drama del desempleo se incrementa no solo porque no se frena el ascenso, sino porque el paro de larga duración cada vez afecta a más personas, señor González. El mes de julio, el 46% de las personas registradas en las oficinas de empleo llevan más de un año y una de cada 4 más de 2. Menos mal que los datos de agosto lo han arreglado los de julio. Aumentan las personas desempleadas mayores de 45 años y con ello las personas que ya no tienen ningún tipo de prestación. Más de 251.000 personas desempleadas no han tenido ya prestaciones. Y en ese contexto, señorías, los apoyos a los parados de larga duración son cosméticos y no llegan al 10% de los afectados. Las rentas de inserción siguen varadas en las cifras de hace 3 años y la gente, especialmente mujeres y jóvenes, siguen sin perspectiva alguna de futuro. Es el momento de asumir, señor presidente y señor Osorio, que la política económica de la Comunidad de Madrid es un fiasco. Señor presidente, usted con esa modestia que le caracteriza nos presentó en esta Cámara sus 3 mantras anticrisis: Eurovegas, Olimpiadas y la privatización de la sanidad, que usted le llama de otra manera. Un año después, ante tan sonadas propuestas acompañadas de tan brillantes éxitos, solo cabe una conclusión: solo aciertan cuando fracasan. Eso es verdad. Señor González, a ustedes solo les queda una política económica: la venta a trozos del sector público y del patrimonio público de la Comunidad de Madrid. Y uno lo entiende porque, fracasado el modelo de especulación privada e infraestructura pública, volatilizada la irracional fantasía del casino y de la especulación olímpica, solo queda una fuente para seguir pasando rentas a los poderosos: las empresas amigas y las cajas B, para seguir alimentando el capitalismo de amigotes que impera en esta comunidad, la economía y la privatización. La economía de la privatización, perdón. Pero, señoras y señores diputados, señor presidente, esa economía, la que se acompaña de salarios de miseria, contratos precarios y baja productividad, también está fracasando, incapaz de generar empleo. Es urgente un cambio en la política económica y laboral, apostando por políticas que impulsen inversiones públicas y desarrollo industrial, la investigación, desarrollo e innovación, sentando las bases para ir a otro modelo productivo más competitivo y empleo de calidad. El crecimiento del que el consejero de Economía y usted mismo presumen no genera empleo, señor González. Todas sus previsiones de generación de empleo se las desmiente dato tras dato la EPA y los datos del INE. Es verdad, y no lo negaré, que Madrid lleva 3 trimestres creciendo, pero tengamos el valor de explorar qué tipo de crecimiento se está produciendo. Ha vuelto en el segundo trimestre a caer la construcción, ha vuelto a caer la industria y fíjese la paradoja: donde crecemos en los servicios es donde se crea más desempleo en el mes de julio. Esta es la cuestión, que puede venir toda la inversión extranjera que ustedes digan, que las grandes superficies y los comercios de lujo pueden vender mucho, que Madrid se llena de turistas, pero no se crea empleo, señor González. Lea mis labios, señor presidente, no se crea empleo. Lo digo por si no me escucha. Y esa es la realidad, el de su política y el de todas las fantasías estadísticas con las que acompañan sus discursos. Necesitamos, por mucho que se empeñen en negarlo, una estrategia de reorientación industrial. Durante el primer semestre del año 2014 se ha reducido nuestra producción industrial en un 2,1%, señor González. Al tiempo, la transformación del comercio que ustedes imprimen a golpe de primar a las grandes superficies no solo está destruyendo pequeño comercio, sino que está provocando caída de empleo en el sector servicios, como ha ocurrido en el mes de julio. Y en un débil crecimiento sin empleo es fundamental hablar de lo que ustedes odian, de los compromisos de lo público con los ciudadanos y con las ciudadanas, con la función que debieran cumplir el estado del bienestar y sus políticas. Lo público, lo que es del común, de todos, es la red en la que la parte más débil de la sociedad ha confiado siempre frente a las adversidades. Tengo en este punto que reconocerle, señor González, que su política ha ganado una batalla, la batalla del deterioro de lo público. Lo público, lo que es común, lo que debería ayudar a la mayoría, aparece hoy, a los ojos de esa mayoría, como un terreno para el pillaje. Les aseguro que han ganado esa batalla, pero no la renuncia a lo público. Esa no la van a ganar, señor González. Reconstruiremos lo que sin duda es una necesidad, un sector público sostenible y eficaz, capaz de dinamizar la economía y proteger a las personas. Mientras venden nuestro patrimonio, ustedes financian la pobreza y la exclusión. Ese es el resumen de su política, señor González. Exclusión de los niños del arcipreste de Ita, exclusión de muchos parados y mayores de las farmacias, exclusión de la sanidad de inmigrantes y emigrantes, exclusión de la renta mínima y de la dependencia, exclusión, exclusión, exclusión y exclusión, señor González. Si hay una razón por la que debemos imponer garantías de protección a la gente, es porque nunca ha sido tan grande la diferencia entre ricos y pobres, señor González, ni la diferencia de ingresos tan amplia. Y, sin embargo, ustedes reducen año tras año el porcentaje destinado a los más vulnerables. Ustedes manejan una renta mínima de inserción devaluada y pervertida hasta quedar prácticamente inoperante. Han endurecido su concesión, solicitan documentación hasta conseguir que el expediente caduque,
tardan más de 18 meses en concederla y finalmente solo llega a 19.000 concesiones, a 50.000 personas, señor González, y más de 15.000 expedientes sin resolver. Ya no es suficiente con abrir comedores escolares en verano, ni siquiera con abrirlos en todos los periodos vacacionales. La situación, señor González, exige una protección integral de los menores y de sus familias. Y se lo dijimos hace un año cuando presentamos la proposición de ley reguladora de derechos vitales básicos, un verdadero escudo de protección para los madrileños y las madrileñas, una función vital determinante para el sector público en tiempo de crisis. Las cantidades que ustedes han presupuestado para 2014 en asuntos sociales son un retroceso respecto al presupuesto modificado del año 2013, señor González. Pero lo relevante no es que hablemos de un punto arriba o un punto abajo del gasto. Lo trascendente es que el número de personas a las que atiende y protege desde los servicios de protección de la comunidad, con servicios propios o privatizados, es igual ejercicio tras ejercicio. Dicho de otra manera, mientras las personas en situación de necesidad crecen, la comunidad mantiene congelados los niveles de prestación, abandonando a la gente a su suerte. Esa es la esencia del Estatuto. Eso es lo que pasa cuando el Estado del Bienestar se sustituye por la caridad privatizada. Aumenta el número de excluidos, señor González. Un abandono de lo público que, si es dramático en materia social, es un escándalo en materia de sanidad. Nuestra sanidad, señor presidente, es hoy menos pública, más privatizada, menos universal y más excluyente. Esto es lo que hay, además del fiasco de la privatización hospitalaria, de la que hay más de un responsable político, empezando por usted, señor presidente, incapaz de dar una explicación razonable a los madrileños y a las madrileñas a estas alturas del tiempo ya. Más del 20% de pensionistas y personas en paro no pueden acceder a prestaciones farmacéuticas que precisan. El resultado es un sistema que penaliza a las personas con menos ingresos y más enfermas, negándoles el acceso a medicamentos que necesitan. Hemos seguido privatizando, desde la lavandería a la extracción de sangre, a la atención hospitalaria, mediante enigmáticas derivaciones injustificadas, con abuso y desprecio ético a la protección de datos y a las obligaciones públicas, como ha ocurrido en Fuenlabrada, señor González. El resultado de estas políticas es que Madrid se ha convertido en la sanidad más privatizada de España, con baremos privatizadores en población atendida, gastos en seguros privados, gasto sanitario de las familias, camas privadas o gastos en conciertos que son muy superiores a los del conjunto del Estado. Lo digo por sus comparaciones. Las listas de espera, las demoras de citas con los especialistas y con las pruebas diagnósticas, las esperas en atención primaria, el deterioro de la atención de salud mental son indicadores suficientes del persistente deterioro de la sanidad madrileña. El alarde de transparencia sobre indicadores de salud se ha convertido en un apagón a las primeras de cambio. No aparecen cuestiones claves de los centros sanitarios. Las demoras en las consultas de atención primaria y para técnicas en los centros de salud no aparecen, señor presidente. Y así un largo etcétera que pone de relieve el fin último de la política de salud de la Comunidad de Madrid, la exclusión, señor González. Exclusión que ha afectado a inmigrantes y a jóvenes emigrantes madrileños. Exclusión de la farmacia a muchos que se han visto afectados por los copagos, a los que permanecen en espera o a los que no reciben tarjeta sanitaria a tiempo. En esta comunidad no se puede estar enfermo por encima de la renta de cada uno, como no se puede tener educación si los padres no tienen una buena cartera. Segregar, excluir y financiar el negocio privado de la educación, esa es su política. Fundamentalmente, eso sí, el negocio confesional, porque aquí lo mismo plantamos cruces en los montes que escuelas en los páramos con tal de que alguien lo pague. Aquí se legisla incentivando la elección de centros privados, mientras se ordenan cierres de unidades, fusiones de centros y eliminación de opciones educativas, negando con ello a las familias el derecho a elegir la escuela pública para la educación de sus hijos y de sus hijas. Y cuanto más necesidad hay de educación pública y aumenta su alumnado, menos profesores. En tan solo 2 años, 25.000 alumnos más y 6.000 profesores menos. Sufrimos aumentos de tasas que están haciendo imposible el acceso a las escuelas infantiles públicas, a miles de familias que no pueden pagar sus cuotas, señor González. Destruye la educación de adultos, abandona las enseñanzas de idiomas y dejan a 20.000 alumnos de FP sin plaza, mientras publicitan a bombo y platillo una FP dual que no es más que una transferencia de capital público y de mano de obra gratuita al sector privado. Un empobrecimiento controlado de la educación pública, pero montando negocio privado donde no hace falta, señor González. Por ejemplo, en Parla y en Rivas, señor presidente. Por ejemplo, en Parla y en Rivas. No hay dinero para la escuela pública ni para mantener la calidad de nuestras 6 universidades a las que este Gobierno está asfixiando con un recorte en tan solo 2 años de casi una cuarta parte de su presupuesto y con un 68% de subida de las tasas. Las tasas más altas de todo el Estado, señor González, otro récord para esta comunidad, que repercute sobre todo en el estudiantado procedente de las familias trabajadoras,
al que a la vez han disminuido también las becas y que ha supuesto una caída de los créditos matriculados en un 20% por no poder pagar su coste, con las consecuencias sociales, económicas y culturales que ello tiene para nuestra comunidad. Los que entendemos la educación como un derecho fundamental y un pilar básico de la sociedad, los que la concebimos como una herramienta para la cohesión y la igualdad social, solidaria e inclusiva, solo podemos confrontar con la agresión permanente a la escuela pública de calidad, gratuita y laica que ustedes desarrollan. Su alternativa, señor González, se lo repito, es la segregación, la exclusión y el negocio de los amigotes. No es sorprendente que en este camino de exclusión deban ustedes también afrontar el desmantelamiento de la pieza institucional que se ocupa de los servicios a las personas, de los servicios de proximidad, de atender a la gente. Al grito de ayuntamiento fuera, que ha dicho el señor Beteta y el señor Montoro, se han puesto ustedes a colaborar a la liquidación de una parte fundamental de nuestro estado del bienestar. La adaptación que ustedes han impulsado de la reforma local supone una invasión de competencias locales, la puesta en riesgo de los servicios que prestan y una tutela inaceptable de la autonomía local madrileña. Este proyecto debilitará aún más a los ayuntamientos, atrapados en un sistema fiscal especialmente rígido, sometidos a una disciplina financiera que ninguna otra institución cumple, privados de subvenciones comprometidas por ustedes mismos y amenazados con perder servicios que vienen prestando durante años. Verá, señor González, que a lo mejor usted no lo sabe. Son los centros de salud locales, las oficinas de consumo, los servicios de bienestar social, la atención a las mujeres, etcétera, los que han contribuido a prestar servicios muy especialmente a todos aquellos y aquellas a quienes ustedes excluyen, señor González. Señor presidente, aunque para evitarlo recurran ustedes al pucherazo electoral, al cambio del sistema de elección de alcaldes en un patético intento de salvar el negocio, legalizando el gobierno de las minorías de los alcaldes, el municipalismo democrático le aseguro que se reconstruirá con su derrota electoral. Señor presidente, señor González, ese es el objetivo real de la reforma del señor Rajoy. Mantener el negocio lucrativo de las élites económicas, liquidando los servicios municipales, alterando y violentando la voluntad popular expresada en las urnas. ¿No es verdad, señor González, que esa propuesta se haga para garantizar la gobernabilidad? ¿Y sabe usted que no? Le recuerdo que el 80% de las alcaldías en España tienen respaldos de mayorías absolutas, señor González. ¿De qué estabilidad me está hablando usted? Ese es el problema que hay ahora en España. ¿No es verdad, señor presidente, que regalar mayorías a quienes las urnas no se las dan fortalezca la democracia? ¿Qué va? Todo lo contrario. Lo que fortalece la democracia es que el voto de cada persona valga lo mismo y no que quienes son votados por un 40% obtengan una mayoría absoluta que en las urnas no se la ha dado, señor González. Esa no se la han dado las urnas. Señor González, quiero recordarle, que también parece ser uno de los argumentos que utilizan desde el Gobierno de la Nación, quiero recordarle que los grandes casos de corrupción, juzgados e investigados hasta el momento, no hablo de ningunos otros, provienen de gobiernos gobernados por mayorías absolutas en los ayuntamientos. Señor González, ¿qué me dice? A ver si va a ser peor todavía lo del collar que el perro. Pero seguro que no es necesario, además, por esto que le acabo de decir, que tenga que hacer mucha memoria para darse cuenta que el caso Gürtel surgió en municipios gobernados por mayorías absolutas, del Partido Popular, eso sí. Pero eran gobiernos de mayoría absoluta, ¿verdad? Estables como pocos. También era muy estable el gobierno de Franco. Más estable un gobierno militar, imposible. Señor presidente, seguro que usted, que es tan aficionado a las comparaciones con Andalucía, ¿usted considera que no haber constituido una comisión de investigación por el caso Aneri en esta comunidad es una medida de mayor regeneración democrática frente a Andalucía, en este caso, donde se constituyó una comisión de investigación presidida por la oposición por el caso de los ERE? ¿Esto es una mayor regeneración democrática? Hombre, no hace falta que le diga, claro está, que en Andalucía no gozan de la gobernabilidad del rodillo del Partido Popular que tenemos en la Comunidad de Madrid. Aquí la gobernabilidad está asegurada. Las comisiones de investigaciones no. Durante años, con acierto y errores, los ayuntamientos han sido gestores de una ordenación urbana que ustedes han ido haciendo añicos a golpe de legislación que hace cada vez más insostenible nuestro territorio. El todo urbanizable que exige el capitalismo de amiguetes de sus señorías se ha traducido en un modelo invasivo de grandes infraestructuras de ocio y hostelería, acompañado de una política de residuos a favor de grupos privados e instalaciones rechazadas por la ciudadanía. La movilidad ha corrido el mismo camino que la vivienda. Ha dejado de ser un derecho para pasar a ser un castigo a los ciudadanos y a las ciudadanas con necesidades. 2 millones de usuarios han sido expulsados por sus políticas económicas y públicas de los autobuses públicos y del metro madrileño, señor González. Una de las más soterradas y dolorosas formas de exclusión en estos momentos de crisis inacabable,
es la reducción de la movilidad a la que se ven sometidos los madrileños y las madrileñas. Pero, señoras y señores diputados, bienestar, sector público, concertación, negociación, participación, no es lo viejo, señorías. Eso no es lo viejo. Señorías, bienestar, sector público, concertación, negociación, participación es lo que permitió a este país y a esta comunidad llegar más lejos que nunca en calidad de vida, inclusión y cohesión. Y eso será defendido hasta el final por los escaños que aquí represento, porque estamos hartos de que con las sucias aguas que hacen imprescindible la regeneración democrática siempre se vayan los valores que han hecho que la vida de todas y todos sea mejor. Valores que ha defendido, defiende y defenderá siempre la izquierda que representamos. Señor González, pues se le puede ayudar para ser el primer candidato del Partido Popular en mucho tiempo, 20 años aproximadamente, que va a perder las elecciones autonómicas en muchos años. Le tengo que reconocer que usted ha sido un adelantado en ese proceso de destrucción del Estado social perfectamente diseñado por la clase que ustedes representan. Para ustedes, eso que dicen ustedes que es tan antiguo como la lucha de clases, ni tiene secretos, ni tiene dudas, ni tiene matices. Lo tienen más claro que el cal de un asilo, como dirían algunos clásicos. Es sencillamente el ideario sobre el que toman todas sus medidas de gobierno, señor González. Privatización de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos, recortes en derechos y libertades, reforma laboral, represión policial, reformas electorales, entre otras, origen todas ellas de infinitas corruptelas, son la clara expresión de hasta dónde luchan por la clase que ustedes representan. Eso es tal como está. Con modestia y sin querer ser más listos que nadie, con nuestra humilde pero imprescindible presencia social, defendemos el valor de la unidad de la izquierda que hace políticas de izquierda, el valor del sindicalismo de clase, de la participación social y de la pluralidad del sistema político ajenos a corsés bipartidistas. Es con esta sencilla idea con la que volveremos a reconstruir la promesa de nuestro estatuto, que seguramente, si lo lee alguna vez, habla de la libertad, de la justicia y de la igualdad. Reconstruiremos la libertad que se basa en la igualdad de opciones, porque no puede ser libre quien vive en la pobreza, le atenaza al paro, debe gastar sus recursos en cuidar a sus hijos o en pagar la enseñanza o la formación. Reconstruiremos esa vieja igualdad que se basa en que pague más el que más tiene, señor González, en que debe ser apoyado quien menos tiene, esa igualdad que ignora la beneficencia y reclama el derecho subjetivo a progresar. Será la izquierda, de una forma u otra, quien asumirá la tarea de reconstruir un Madrid hecho trizas entre privatizaciones, casinos fallidos, olimpiadas fracasadas, capitalismos de amigotes o cafés con leche en la Plaza Mayor. Eso nunca fue Madrid y no volverá a serlo. Ese es nuestro compromiso, señor González. Nuestro compromiso no es ni puede ser alicatar las cuevas de Alibaba y los 40 banqueros. Lo que necesitan los madrileños y las madrileñas no son proyectos de fantasía o inversiones especulativas, sino políticas de reindustrialización, de afianzamiento de los servicios, de supervivencia del pequeño comercio. Lo que necesitan los madrileños y las madrileñas no son subvenciones que se anuncian pero no se pagan, señor González, sino un compromiso financiero con autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Lo que necesita Madrid no es que se trituren los grandes servicios públicos, sino que, de nuevo, la sanidad, la educación, los servicios de bienestar presidan la red de protección de los madrileños y las madrileñas. Lo que necesitan los madrileños y las madrileñas no es que se aliente al consumo de los más ricos a golpe de regalo fiscal, esos 21.500 millones de euros que ha dado usted a las rentas más privilegiadas y a los patrimonios más privilegiados de esta comunidad, señor González. Lo que necesitan los madrileños y las madrileñas no es promesas de transparencia. Es transparencia, señor González, lo que necesitan, no que se lo prometan. Lo que necesitan los madrileños y las madrileñas es menos derecha y más derechos. Lo que necesitan los madrileños y las madrileñas es que dejen de hacerles ustedes una faena cada vez que se suben a este púlpito. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente para la contestación.